grave, con los brazos así abiertos, y yo dije, esta es una señal de Jesucristo, y yo me encargué de empezar a trabajar con estos. Pero volvemos a lo que yo siempre he estado peleando: para el capital neoliberalismo, que son los de Wall Street, los migrantes son objeto desechable, son proyecto comercial en los que ellos no tienen cabida. Y eso lo dijeron en Estados Unidos el obispo Raúl Vera y el sacerdote Alejandro Solalinde en la Universidad de Columbia. Solalinde dijo que es preciso entender la migración como un problema mundial, que es lo que estabas hablando tú hace rato. Sí, pero no ha hablado del hambre infantil, ¿verdad? Dominado por el capitalismo norteamericano, la judeo-masonería de Wall Street, que genera una enorme violencia contra las personas. Adelante, don Víctor, a ver qué. No, nada más recordarte, las patronas también, tú y yo conocemos esa zona perfectamente, sí. Sabemos la cantidad de niños hambrientos que andan por ahí, y las señoras estas famosas patronas, o ¿cómo les dices? Los patronos. En lugar de hacerle de comer a los niñitos, les avientan a los migrantes, porque pues, pobrecitos migrantes, y los niñitos, pues ellos tienen su papá, que se preocupe su papá. Claro, para eso, pues ellos para eso tienen su país, y que se preocupe su país y su presidente. Cierto. Oye, yo no sé si últimamente has estado por ahí, pero yo sí he estado, y yo no he visto muchos niños desnutridos por ahí, la verdad. Es una zona cañera, de tránsito, de flujo, de comercio, etcétera. Y vaya, pues la gente vive como vive, pero finalmente no los ves muertos de hambre. Yo lo que sí veo es que, y yo no sé si te has entrevistado con algunos migrantes, yo sí lo he hecho, han llegado a tocar a mi casa y andan mendigando por un taco, realmente ya no es de dinero, es cuestión de hambre. Entonces, ¿de dónde sacan $3,000 para llegar a los Estados Unidos? No, el problema es que el problema es que ahora ya los estafan, y todos tienen que ir mendigando de ciudad en ciudad, sí, para poder llegar a la frontera. Mira lo que... Y si no los agarran las mafias que permite el gobierno mexicano, porque las permite, porque están involucrados el Instituto Nacional de Migración, sí, las policías estatales y municipales, sí, etcétera. Si no hubiera eso realmente, entonces no habría todo esto. Entonces los migrantes no nos harían mucho. Y si funcionaran las aduanas y funcionara la frontera como debe de funcionar, tampoco había migrantes que te molestaran, Víctor, la verdad. Pues pero mira, el problema es que el gobierno no hace lo que debe de hacer. Vamos a un corte comercial, don Víctor. Ahorita le damos chance a usted. Vamos a un corte comercial, amigos. Ahorita venimos, y recuerde, Ciudad Orizaba con educación. ¿Cómo me gustó ese letrero? Bueno, pues regresamos ya con la tercera parte de nuestro programa. Aquí estaba yo discutiendo con don Víctor varias cosas, pero bueno, por esta vez no te voy a echar de cabeza. Me dice que por qué digo que Fidel Herrera amenazó a Solalinde. Sí lo amenazó, porque Solalinde dijo que en Veracruz abundan las fosas clandestinas, respecto a la petición que hizo a la Fiscalía de Veracruz. O sea, la Fiscalía de Veracruz le pide a él: tú dijiste que sabías dónde estaban las fosas clandestinas, y Solalinde dijo: no se los voy a decir porque son priistas corruptos y van a quitar la evidencia. Entonces, esa es la bronca contra Solalinde, que no les confía nada. El anfiteatro de Coatzacoalcos tiene, pero por montones de cadáveres ahí. Están las mamás llevando los ADNs y reclamando, y no han hecho nada para que les encuentren los cadáveres de sus hijos. Adelante, don Víctor, que creo que no lo dejamos hablar la otra vez. No, pero... yo, síganle, porque adelante, ya saben que les voy ahorita a dar la última receta. Porque casualmente aquellos que tanto defienden a los migrantes o indocumentados tienen unas casotas con unas bardas altísimas en que nadie se mete. Aquí en la colonia de mi amigo, si no te abre el policía, no entras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú no quieres que se meta nadie a tu casa, pues tienes razón. Y yo lo que digo es: pobres migrantes, pero no soporto que digan hay que darles de comer cuando no le damos de comer a nuestros niños.
A tus niños ese es el problema. A tus niños darles de comer tú, que para eso los trajiste. Sí, pues a ellos que les dé de comer su presidente y su país. ¿Para qué los deja? ¿Para qué los suelta? Están fuera de su país. Júralo que los sueltan ahí porque son delincuentes. No te preocupes, Víctor, ahora ya tus patrones, los gringos, ya le ordenaron a tu gobierno mexicano, porque mío no es tu gobierno. Es mi gobierno, yo sí. Tu gobierno mexicano, que ahora los tienen que contener en la frontera sur y que tienen que hacer lo que si no, no les van a dar la lana que le estaban dando del acuerdo ese del Tratado de Mérida. Entonces, bueno, ya lo están condicionando, ahora me los detienes allá, pero finalmente volvemos a lo mismo. Y los gringos, ¿cuándo van a dejar de consumir drogas? ¿Cuándo van a dejar de venderles a los narcos y a los centroamericanos y a los mexicanos y a todos armas para que nos sigan haciendo lo que pasa? ¿Y cuándo el gobierno corrupto de México hasta cuándo va a permitir eso? ¿Hasta que los maten a ellos también? Esa es la pregunta, porque finalmente todo viene de allá. Pero viene de allá, pero viene de Wall Street. Esos son los que comercian con todo. Adelante, Víctor. Tengo que darles la razón en parte de esto que están diciendo. Los Estados Unidos nos manejan como quieren. Claro, ahí sí no tengo yo elementos para decir cómo contrarrestar esta situación. Meter en orden al gobierno, que no sea traidor. Eso es lo mismo, que lo he repetido 500 veces. Luego Viridiana Bretón, que no ha venido, me regaña siempre, repites lo de Juárez, a ver si la gente se lo aprende. Es que fue el primero que se vendió con ellos, eran de masones a masones. Mira, y yo no tengo nada en contra de la masonería, nada más de ciertos masones y de ciertos priistas. Mira, esto tiene que ver mucho porque yo estoy muy molesto porque ya esto se volvió un negocio de las mafias en México. Entonces, bueno, y esto tiene que ver mucho con lo que dice Buscaglia. Buscaglia, que habla del tema de seguridad en México con mucha honorabilidad y con mucho conocimiento, dice que el gran problema de fondo de las mafias en México es que no se les hay impunidad en las ligas de los políticos con los narcos y que hay muchas ligas de políticos con narcos. Por un lado. Perdón, ahí sí te voy a contradecir. Es mentira que los políticos se hayan ligado con los narcos. Los políticos ya se volvieron narcos también. No, bueno, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, eso que sufre la impunidad, ese es el gran problema. Y por otro lado, que bueno, la inteligencia financiera en México no funciona porque hay que atacar sus relaciones con los políticos y hay que sacar a flote a los políticos narcos para poder desmembrar a todas las bandas. Si les pegas el dinero y sus ligas políticas, entonces sí vamos a acabar con las mafias. Pero el problema es ese, que sigan impunes. Ese es el gran problema. Pero también acuérdate que Peña Nieto recibe órdenes directas de Estados Unidos. Es una porquería de presidente arrastrado y le quitaron ya lo del aeropuerto. Tú no sabes lo que es la democracia. No, aquí no hay democracia. Aquí en la democracia lo que la mayoría dice es lo que manda. A ver, la oye, pregunta Víctor, ¿qué ya inauguramos la democracia en México? No. Queremos. No, es que están los presidentes de la República, han estado sometidos siempre al Banco Mundial y no solo México, Centro, Sudamérica, Europa, todos. Vamos a preparar que ya le dije a Víctor, ya le dije a este hombre, para volver a hablar de los BRICS, cómo se les están volteando al Banco Mundial, para ver si nos podemos librar de la mafia del Banco Mundial, que son los que hacen las guerras y son los que comercian con todos estos migrantes. Y quiero decirles una cosa, ¿yo por qué defiendo a los migrantes? Mi madre es refugiada española aquí en México. Sí, pero entró legalmente al país. Entró legalmente, ok. Eso es muy diferente. Pero yo creo que pues sí, pero fue bien recibida y se integró a la sociedad y tiene hijos mexicanos. Nada más aquí está una muestra. Tiene nietos y bisnietos. Una de las cosas malas que hizo tu mamá, pero bueno. Aquí el asunto, miren. No, pero ella es migrante y está muy agradecida con México. Y yo he ido a España y donde hay gobiernos comunistas y socialistas, siempre me han dicho, porque fui una vez como presidente del Casino Español de Córdoba, y me dijeron, a México lo queremos mucho porque recibieron a nuestros migrantes. Y esa es una historia y una tradición de México, recibieron a chilenos, o sea... Sí, somos alcahuetes. No somos alcahuetes. Vete a Televisa y vas a ver cuánto extranjero hay pudiendo darle empleo a nuestros actores. Oye, pero bueno, Víctor, en Estados Unidos tienen
11.6 millones de mexicanos. ¿Qué alcahuetes son, eh? No me digas. Y te voy a decir algo que acaba de salir. Por cada migrante mexicano que llegue a Estados Unidos, de un estudio reciente, se generan 1.4 empleos para los nativos de Estados Unidos por lo que consumen y por lo que empujan en una economía. O sea, nada más por los migrantes. Y aparte Estados Unidos, que ahora nos odia como migrantes a los centroamericanos y mexicanos, resulta que ellos son un pueblo de migrantes. Sí. Ellos acabaron con los nativos, los mandaron a reservaciones. A todos los indios, los mataron. Y dejaron un 1% en las reservaciones para que quedaran pues como bueno, muestra. Ellos no pueden hablar más que de otra cosa, son de migrantes de todos lados. El fenómeno se sigue dando. Y miren, que las reciban, pero que no pasen por México nada más. el problema también es anuales. ¿Cuánto creen que llegó en el 2007? Llegó a 26 mil millones de dólares anuales. ¿Ya ves tanto que de odian a ahora, los gringos? ahora, a raíz de lo que pasó del caos económico en Europa y en Estados Unidos, bajó ese dinero, pero ahora ya estamos otra vez en niveles de 23.650 millones de dólares. Víctor dice que odio a los gringos. No, señores, ni odio a los gringos, ni odio a los del PRI, ni odio a los masones. Odio a Wall Street, que son los que nos parten el hocico. Odio a masones priistas como Peña Nieto y como, ¿cómo se llama el idiota ese del Cedillo que me hizo quebrar una fábrica en una devaluación? Eso sí no los quiero. El error de diciembre del 96. Sí, entonces el pueblo americano hasta cierto punto es tan taradón como nosotros, porque ni siquiera saben que su banco, el que hace los billetes, no es de ellos, es de judíos. Y yo quisiera mencionar algunos beneficios más. Mira, por ejemplo, ¿cuánta gente de acá va a hacer posgrados a Estados Unidos? Ahí el único problema que hay es que la mayoría de los que van a hacer posgrados se quedan, a menos que sean enviados por algún político mexicano para que los apadrinen, regresen aquí a un puesto público y se metan a la política. Porque eso sí, las becas, las mejores becas en las mejores universidades que le conceden al país, las acaparan los políticos o los recomendados de los políticos. Rápido te voy a contestar eso. ¿Cómo se llamaba el judío ese que era muy influyente en Estados Unidos? Un político a nivel mundial, hombre. ¿Rockefeller o qué? No, un judío que le decían que tenía la mano izquierda como de terciopelo. Ay, se me olvidó. Bueno, ese güey dijo, con México nunca vamos a tener guerra, porque a México, a los políticos nos los llevamos a educar a Estados Unidos y los tenemos de nuestro lado, van a obedecer a Estados Unidos y no a México. Pero sin embargo, mira, por ejemplo, hay otros beneficios que yo quiero mencionar. Peña Nieto y toda esta bola de Tarado, Cedillo y todos esos son de estudiados en Estados Unidos. Por eso, pues necesitamos atraer ciertos cerebros, pero no los que mandan los políticos. No los que mandan los buenos se quedan sí. allá. Y la otra que ha servido, por ejemplo, de migrantes mexicanos que han ido a Estados Unidos y han ido de muy pequeños, que aprenden bien el idioma y que ahora que, por cierto, la migración ahora es negativa, ahora vienen más de los que van por las condiciones económicas que hubo en esta época y por las restricciones para ingresar a Estados Unidos, bueno, regresan y ya hay un programa de la Secretaría de Educación con organizaciones no gubernamentales, ONGs, para poder capacitar, usar como capacitadores para el idioma inglés, que en eso estamos fregadísimos en la educación, y van a habilitar a estos muchachos o a estos jóvenes o estos adultos que regresen ya con el idioma dominado de Estados Unidos. Y eso importa. ¿Nos van a hacer gringos entonces? No nos van a hacer gringos, sino simplemente un requisito a nivel internacional para poder tener un nivel educativo adecuado es el idioma inglés, porque es el idioma universal. Nada más por eso, es para que nos entendamos con todo el mundo. Ese es el problema. Y la otra, bueno, que hay gente que va para allá y que aprende también técnicamente muchas cosas, ¿no? Yo creo que parte de eso también lo vemos reflejado en la industria automotriz, que ahora hay muchos especialistas y muchos obreros mexicanos especializados, bien pagados por el desarrollo de la industria automotriz. Y la capacitación viene de allá. Perfecto, pues aquí ¿qué? Ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Nos vamos a un corte comercial, ahorita regresamos porque se nos fue el tiempo.
Bueno, pues estamos ya en la cuarta parte de nuestro programa. Vuelvo a repetir, Orizaba, ciudad con educación. ¿Cómo me gustó el eslogan ese? Porque además los he visto pasar uno por uno y ayer lo discutí yo en Córdoba con unos amigos. No, aquí en Orizaba, en Córdoba no se puede. Le digo, ¿qué? ¿Que somos más tarados o qué? Aquí en Córdoba. Pues no es cierto, sí se puede. Hay que echarle ganas. Bueno, pues seguimos hablando de la cuestión de la migración, de los migrantes, de estas gentes que en su país no tienen, igual que los mexicanos que tienen que ir a Estados Unidos, no hay suficiente trabajo y tienen que buscar mejores horizontes. Quiero mencionarles que la extorsión a migrantes aquí es una práctica de los judiciales y de las policías que han venido cometiendo durante muchos años, sobre todo en el istmo de Tehuantepec. El albergue donde maneja Solalinde y maneja este otro obispo Vera, siempre van y denuncian y declara Solalinde que nunca les han hecho caso, pero que van a seguir denunciando porque tienen que llegar a creer que algún día la justicia va a poner remedio, no tanto porque los roben, sino porque es que luego los matan. Oye, Pachín, pero si a los mexicanos nos hacen caso en un ministerio público, ¿qué le van a hacer caso a un centroamericano, hombre? No, hombre, por favor. Pues es que es el problema, ese es el fondo, ¿no? Sí, sí es cierto. Tienes toda la razón. A mí lo más triste te voy a decir que es toda la mafia que implica, como tú decías, policías, implica judiciales, implica jueces, autoridades de todo tipo, el Instituto Nacional de Migración, y amafiados con los malosos. Eso es a mí lo que me preocupa. Y tal es así, oye, el caso que hubo en San Fernando en el 2010 no tiene progenitor, por no decir que no tiene madre. ¿Cómo es posible? Mataron a 72 personas, los mataron, los acribillaron. Vaya, estamos hablando de Otzinapa, fueron 43 desaparecidos. Aquí aparecieron, o los que están en los anfiteatros como en Coatzacoalcos, en Villahermosa, de los centroamericanos muertos, de los que tiran de los trenes o los matan arriba del tren a golpes. Sí, la verdad es que ni con los nuestros hacemos justicia. Esto sí realmente es tristísimo lo que sucede. Digo, como ser humano es tristísimo. Pero como dice la misma iglesia nos los dice, tú que hablas tanto de la iglesia, la caridad empieza en casa. Solucionemos nuestros problemas y después nos preocupamos de los que pasan por aquí. Pero sí, pero necesitamos también meter orden en la casa. Claro. Y el orden en la casa... Pues bueno, eso es lo que es tan difícil, pero es lo que hay que empezar, ¿no? No andar ahicándonos y rezar porque pobrecitos migrantes, pues pobrecitos. No, pues yo rezo porque el gobierno haga lo que tiene que hacer. Nada más estoy rezando por eso, la verdad, que el gobierno haga su función, para lo cual nosotros los ciudadanos les pagamos. Pues sí, pero el gobierno son una partida de sinvergüenzas que no tienen abuela. Platicábamos la vez pasada que solamente con cerrar la alta fructuosa, los millones de toneladas que entran de alta fructuosa, en Veracruz se producirían 2 millones de trabajo en un solo año, y además venderíamos nuestro azúcar y los campesinos tendrían dinero y la ciudad tendríamos dinero porque nosotros vivimos de los campesinos. Oye, véndeselo al gobernador porque pues aquí nomás vamos a cada día más desempleo. Oye, no, pero ahorita me acabo de recordar esto, y estábamos en los portales en Córdoba cuando leímos que nuestro señor gobernador iba a ponerle unos autobuses a los migrantes para que pasaran derecho. Sí, es cierto. ¿Te recuerdas? Sí, ¿Y por qué? Hay que se vayan a Tamaulipas y que den lata allá. Sí, hombre. Y que nos dejen aquí en paz en Veracruz. Fíjate en qué grado de conciencia estamos. No, pero mira, el colmo, ¿sabes qué es? Es una mentira. Todo se concentra en un tren, en una vía, en la bestia. Y no es posible que no haya autoridad que pueda controlar eso. Si controlas el tren y tomas tu posesión del tren como autoridad, con soldados, con lo que sea, ¿quién va a poder subirse o quién va a poder cometer algún delito? Es un tren, ese es el rollo. Y basta nada más un arco ahí del tamaño del tren para que bajaran todos los migrantes que van arriba. No, hombre, no.
Sí, lo que pasa es que no les queda otra, igual que a los migrantes mexicanos que pasan hambres aquí en su país y se tienen que ir a los Estados Unidos. Y nosotros repelamos cuando los maltratan y cuando les dan en la chapa, repelamos. Entonces hay que tener siempre caridad. Y yo de veras vuelvo a agradecerle a la Iglesia Católica que está metiendo manos. Ya el Papa se lo dijo a Peña. Manos con su gente de aquí, con sus niños. Que se olvide de... Víctor, si tú tienes hijos, manténlos tú, que para eso los tienes. Pues sí, pues si ese país tiene gente que los mantenga ese país, ¿por qué no nos tiene que echar a nosotros? Porque los mismos judíos de Wall Street traen amolados a esos países. Te voy a decir por qué vienen por acá. Porque creo que está conectado, el camino hacia Estados Unidos tiene que pasar por México. Solalinde y todos esos tienen que recibir una lana por ahí para irlos conduciendo por ahí. No es cierto. El problema de ellos es que se juegan el pellejo también. Y además, no es Solalinde y no es Vera. Hay una serie de organizaciones no gubernamentales que trabajan y que los ayudan. ¿Por qué no trabajan para los niños mexicanos? El problema, ellos trabajan para todos, te voy a decir por qué. Es cierto, porque ellos son promotores de los derechos humanos. Eso es lo principal. Mira, derechos humanos. Ahí es por donde. Si hay respetar los derechos humanos. El gran alcahuete de México son los derechos humanos. Y lo acabamos de ver en el Distrito Federal cuando estaban destrozando los aparadores y salió un grupo de derechos humanos y dije yo, van a defender a los aparadores, a la gente. No, salieron a defender a los vándalos para que pudieran escapar por las vías del ¿cómo se llama? Los manda el gobierno, disfrazados de derechos humanos. Eso ha pasado toda la vida. Y por cierto, ahorita que voy a dejar un poco esto, en Fortín, en la ciudad donde vive don Gerardo Revuelta, está la NASA ahorita haciendo estudios, fíjate, allá en tu ciudad. No me digas. Sí, ves que van a mandar un vehículo a Marte, ves que es el próximo viaje. Así es. Entonces las calles de Fortín tienen los hoyos y los baches ideales para probar ese tipo de vehículos. ¿No los has visto? No los he visto. Pues dile a tu porque alcalde. sí sé cómo están las calles y están como dices, la verdad. Es brillante la administración que tenemos. Las últimas 6 administraciones de Fortín, bueno, ya la volvieron Marte, como dices tú. Sí. Y la quieren volver pueblo mágico, aunque ya desde hace 6 años es pueblo mágico. Desaparecen todo lo que se llega a las arcas. Todos lo desaparecen. Entonces, bueno, pues así es esto, ¿no? Pues miren, yo nada más les quisiera decir, y ya casi para terminar este programa, que ya que se ha hecho tan famoso la migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos, que ya empieza a haber asiáticos y africanos que se meten por el... y cubanos. Y bueno, nada más que haya un brote de ébola por allá y vas a ver si le dejamos entrar a los centroamericanos. Nada más, puede ser, ¿por qué no? Bueno. Sí. ¿Quiénes son los primeros que se infectan de todos los problemas? Pues los más jodidos. Oye, vuelvo a lo mismo. Los más jodidos. Vuelvo a lo mismo. Ya lo oíste, los más jodidos. Sí. Los ricos nunca les pasa nada. Pero vuelvo a lo mismo. Caray, si nuestro gobierno hiciera las funciones que tiene que hacer en una frontera, que eso implica medidas migratorias, medidas de paso de mercancía y medidas sanitarias, bueno, pues entonces no nos preocuparíamos, pero yo sí estoy preocupado por lo que dices, porque realmente la frontera sur haz de cuenta que no existe. Y la norte meten toda la bola de contrabandos que meten y los mete el gobierno y los permite y nos da en la chapa a la industria. Y las armas que vienen de allá para acá. Y las armas que meten también. Entonces. Y la droga de aquí para allá. Entonces gobierno es un verdadero problema, es peligroso. Está mandado por... pero es un gobierno heredado de años, o sea... Sí, como no, tienen 80 años. Y hubo 12 años de panistas, ¿y qué hicieron? Lo mismo, igual. Lo mismo. O sea que par de condenados no les crean, porque tanto Fox como Peña Nieto, yo los quiero, hicieron bastante, que les faltó hacer cosas muy importantes como acabar con la corrupción y cosas de esas, sí. Es que ellos fueron la corrupción, el problema es ese. Ahí empezó la gran corrupción, antes siquiera se hacían tontos, pero ahora ya son descarados. No es cierto, pagaron la deuda externa 140,000 o 160,000 millones de dólares heredados del PRI, los pagaron estos 2 presidentes y dejaron ahorrados 160,000 millones de dólares que en la vida los habían. Pero no controlaron las mafias, no controlaron las fronteras, no controlaron nada más, hombre. El problema es que se volvieron lo mismo. Pero es que después de 80 años desde Juárez que está desapareciendo el dinero y conviene,
sí están los de atrás, y cuando no te conviene, no. No, Pero no. bueno, en fin, creo que estamos a punto de terminar este programa, esperando que a ustedes les haya cuando menos llamado la atención. No Sí. sé, quieras Sí, agregar. mira, yo lo que sí quisiera es tratar de mencionar a todas las organizaciones que hablan de este tema y que incluso hacen un informe anual con respecto a los derechos humanos de los migrantes, porque lo toman en general. Acuérdense que no nada más los centroamericanos van de México hacia Estados Unidos, sino también los mexicanos. Y bueno, y hablando de cantidades, no tiene nada que hacer la migración que llega a Europa con la migración que va hacia Estados Unidos. Vaya, estamos hablando de 10 veces más. Se calcula que nada más centroamericanos transitan cada año por México 500,000 centroamericanos, Sí, es una más barbaridad. los mexicanos que transitan hacia allá. Ahorita se está más restringiendo, más etcétera, pero bueno, yo lo que sí quiero decirles es que hay varias organizaciones como es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Juárez AC, la Frontera con Justicia, Humanidad Sin Fronteras, el Centro Diocesano de Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, la Casa del Migrante de Hermanos El Camino de Ixtepec, Oaxaca, de Solalinde, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humano, Servicio Jesuita Migrantes México, Centro de Derechos Humanos, etcétera, y desde luego las patronas y la Casa del Migrante de Saltillo. Esos yo sí los quería mencionar porque realmente ellos sí hacen un trabajo que ninguno de nosotros hacemos. Pues mis queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Don Víctor, ha sido un placer discutir Como con siempre, usted. y me encanta Víctor.